de Dios según San Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Esta es la predicación correspondiente al Día del Señor, 8 de marzo de 2014. A Cristo nuestro Redentor sea toda la gloria en su iglesia. Amén. Perdón, 9, discúlpeme. Marzo 9 de 2014. Gloria sea a nuestro Señor. Amén. Ponemos nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser en sujeción a la palabra, como lo estábamos viendo en la escuela, en la primera enseñanza. Y a través de la oración vamos a pedir que nuestro Señor obre su reino en nuestra vida. Nuestro Señor, amado Dios, amantísimo Padre que has amado a tus hijos, amantísimo Señor Jesucristo que has redimido a tu esposa la iglesia, amantísimo Espíritu Santo, consolador, el sello, la garantía de nuestra salvación, que habitas y moras en nosotros por la fe, que eres Rey de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, dispuestos a escuchar lo que tú hablas a tu iglesia, Señor. Creemos absolutamente que toda tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es tu palabra. Cada punto, cada coma, cada letra pequeña o grande, cada capítulo largo o corto, cada verso, es tu palabra y es útil para tu pueblo, Señor. Y Padre precioso, en esta fe queremos escuchar tu voz. Que tú hables hoy a tu pueblo. Que tú abras los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos espirituales, para que podamos escuchar la voz del Santísimo Dios y podamos ver el reino de los cielos. Y al ver el reino de los cielos, amemos entrar al reino de los cielos por tu Espíritu Santo que nos guía. Amado Señor, como tu siervo solamente puedo dedicarme a ti. Me has preparado conforme a tu perfecta voluntad y no quiero hablar yo sino ser portavoz de tu santa palabra para guiar a esta iglesia, tu pueblo, tus ovejitas, tu rebaño santo, para guiarlo por el camino de vida eterna. Y líbrame, Señor, de cometer pecado contra ellos, desviándoles de tu santa verdad. Usa cada uno de mis miembros como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Primero, para la gloria de tu santo nombre. Segundo, para la edificación de la iglesia. Y tercero, para que los que no han creído escuchen la predicación que convence y transforma vidas y cambia corazones. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Trino Dios, habla a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Escucha atentamente su voz y no endurezcas tu corazón. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20 dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, llevo contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen en la tierra, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos queridos, pueden sentarse, pero por favor no se pongan cómodos. La palabra nos tiene que incomodar.
Continuamos con nuestro ciclo de enseñanzas acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo y hemos visto el ministerio los unos a los otros. El sermón de esta mañana correspondiente al ministerio los unos a los otros se titula ¿Qué hacer cuando los hermanos pecamos? ¿Qué hacer cuando los hermanos pecamos? Una de las marcas distintivas de la iglesia bíblica es la aplicación de disciplinas eclesiásticas para los hermanos que caen en pecado. Sin embargo, el ejercicio de este deber de los hermanos ha sido mal entendido y mal practicado a través de los años por la iglesia. Y por ello los hermanos se resisten a confesar sus pecados, se resisten a acudir a la iglesia para que se aplique disciplina restaurativa. Y esa disciplina restaurativa redunda en santificación progresiva, pero no solamente en la santificación del creyente como individuo, sino la santificación de todo el cuerpo de Cristo, o sea, de toda la comunidad de gracia. En este ciclo de enseñanzas que hemos llevado del ministerio los unos a los otros, hemos visto algunos pecados que nos son comunes en la vida cotidiana de la iglesia. Ya hemos desenmascarado los pecados. Pero ahora Dios el Señor nos da la luz de su palabra para enseñarnos cómo es que la iglesia debe tratar con los hermanos que pecamos y cómo debemos ejercer esa disciplina eclesiástica cuando los hermanos caemos en pecado. Algunos dirán, ¿cómo así, pastor, que caemos en pecado? O sea que usted está en pecado. Bueno, que siempre les he dicho, bueno, yo soy un ser humano que caigo en pecado. Ahora, en cuanto a caer en el pecado, nosotros sabemos que nuestras cuentas con Dios a diario, nuestro arrepentimiento frecuente nos va a conducir a una santificación progresiva. Pero cuando vivimos en el pecado, cuando nos revolcamos en el pecado de la iglesia, algunos hermanitos débiles en la fe, no fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, en la oración, en la palabra, cuando se hallan ante una tentación, son débiles y caen. Y cuando yo digo, hermanos, cuando los hermanos caemos en pecado, quiero decir que los hermanos, todos, estamos expuestos a caer en pecado. Y eso incluye al pastor. Y eso mismo lo decía el apóstol Pablo, siendo apóstol. Él estaba expuesto a caer en pecado. Entonces, hermanos, nosotros estamos expuestos a caer en pecado y la iglesia debe cuidar de esos hermanos que caemos en pecado o que nos involucramos con el pecado a tal forma de vivir el pecado. ¿Y por qué la iglesia debe tratarlo? Hermanos, para el beneficio personal del pecador, pero también para guardar la salud de la iglesia. ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos del cáncer como una enfermedad que daña a la iglesia? Bueno, el pecado es un cáncer que daña a la iglesia. Y el pecado, cuando entra en uno de los miembros, va a afectar a toda la iglesia. La afecta, hermanos. Entonces, como iglesia debemos cuidar la salud de todo el cuerpo. Imagínate tú como cuerpo que pasas por una latica y de pronto te rozaste y te hiciste una herida. Es pequeñita, eso es un sencillo rasguño. Pero la latica tenía esta bacteria del tétanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué más o menos cuáles son los síntomas de eso? Inmediatamente a los 10 minutos empiezas a tener malestar, en la tarde ya tienes algo de fiebre, decaimiento, de pronto vómito, de pronto malestar estomacal. Solución, hermanos. Cortemos ese bendito dedo y echémoslo a la basura. No, hermanos. Todo el cuerpo ya ha sido afectado. Mira, un solo miembro fue herido. Y todo el cuerpo viene a sufrir un virus, una bacteria. De la misma manera, cuando en la iglesia un hermano está contaminado por el pecado, vive el pecado y le causó herida,
todo el cuerpo va a estar afectado, todo el cuerpo al poco tiempo va a empezar a sentir fiebre, malestar, quizás vómito, y empiezan los hermanos a rechazarse los unos a los otros, empiezan los hermanos a tratarse mal los unos a los otros, empieza el pastor a preocuparse de lo que está pasando en la iglesia. Y el Señor quiere ver a su cuerpo morir, ¿cierto que sí? No, el Señor quiere la mejor salud para sus hijos, para su cuerpo. Y si el Señor quiere la mejor salud, la iglesia debe querer la mejor salud. Ahora supongamos que la persona que se rasguñó su dedito con la lata fue un niño. Y no cuidamos de ese niño. ¿En qué va a terminar el niño? Se va a morir. Algunos niños quedan defectuosos. Ustedes no han visto niños que quedan con parálisis cerebral por una cosita chiquitita, porque no se cuidó bien una gripa, porque no se le cuidó bien del tétanos, por alguna cosa, y ellos quedan definitivamente con parálisis cerebral y hay que cuidarlos, se quedan niños toda la vida. Pues hermanos, cuando eso sucede en la iglesia y un hermano es afectado a la iglesia, se puede quedar niña toda la vida, toda la vida. El pecado afecta el crecimiento de la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia debe cuidarse y debe cuidar su salud, debe cuidar a los hermanos, debe cuidar a los otros miembros. Al analizar este texto que hoy nos presenta el Espíritu Santo, vamos a contemplar 3 aspectos que vamos a discernir acerca de ese cuidado de Dios para su iglesia. Y esos 3 aspectos los he subtitulado así. Primer aspecto, los hermanos pecamos. Algo escandaloso. Los hermanos pecamos, algo que a veces los predicadores no quieren hablar. Los hermanos pecamos, sí, los hermanos pecamos. Segundo aspecto, los hermanos nos corregimos. No vamos a la corrección afuera, nos corregimos aquí adentro. Y tercer aspecto, los hermanos somos restaurados. Esos son los 3 tópicos o subtítulos que vamos a estudiar o que vamos en los que vamos a analizar nuestro texto esta mañana. El versículo 15 del texto que hemos leído dice: si tu hermano peca contra ti. Así que si tu hermano peca contra ti. Vamos a leer otros textos en los cuales se nos habla de que los cristianos pecamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor: si afirmamos, ya estamos allí todos, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. ¿Quién es su palabra? Jesucristo. Cristo el Señor. Seguimos en el capítulo 2, versículos 1-2. Mis queridos hijos, mira lo que nos dice el Señor, mira lo que nos dice el Espíritu Santo en tiernas palabras. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. La Reina Valera dice: abogado tenemos en el cielo. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, el precioso Señor Jesucristo. Él, ¿quién? Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si nosotros nos vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, dice, hermanos, así. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice el Señor, no yo. Hermanos, hermanitos queridos, amados, si algún hermanito es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. ¿Cómo? Con una actitud humilde. Pero, cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdese
ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cómo así? ¿La Biblia contempla de que los cristianos pecan? Sí. Para la gran mayoría de personas, y eso incluye a muchos cristianos, el ser cristiano implica no pecar. Y esto ya lo he hablado a la saciedad. Ser cristiano no significa no pecar. ¿Por qué? Porque este concepto se basa en el desconocimiento bíblico. La Biblia en ninguna parte dice que para ser cristiano debes dejar de pecar. Al contrario, porque eres pecador, necesitas de Cristo. Pero tampoco dice que luego de que tú seas cristiano ya no vuelves a pecar. Mira cómo dice Primera de Juan, con tanta ternura, capítulo 2. ¿Por qué el Señor no dice, oiga, estúpidos tontos, no pequen más? Debiera decirlo. Es más aún, a algunos hermanos hay que hacerles así, estrujarlos. ¡Tonto, no vuelvas a pecar, por favor! Pero el Señor lo hace con tanto amor, con tanta ternura. Recordamos que el apóstol Juan era el discípulo amado. Entonces él podía dar todo el amor. Y después de muchos años, después de 70 años de haber estado, después de sí, unos 70 años de haber estado junto al Señor Jesucristo, él escribe con tanta ternura y dice, mis queridos hijitos, hijos de mi corazón, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero saben, si alguno peca, y anteriormente había dicho, si nosotros decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Dios por mentiroso. Cuando ustedes pequen, wow, cristianos pecando, y por ahí debemos comenzar, hermanos. Por ahí comienza el texto que hoy analizamos. Si tu hermano peca, consideremos que los cristianos pecamos, caemos en pecado. Nosotros no somos seres extraordinarios que no pecamos. La Biblia nos enseña que los creyentes cristianos, a pesar de haber sido justificados y santificados, aún caemos en pecados. Y aún muchos todavía vuelven al pecado, viven en pecado. Y como nuestra vida se desarrolla en medio de la comunidad de la gracia, nuestros pecados se hacen más evidentes en todos nosotros mismos. ¿En dónde tenemos más oportunidad de pecar? Pues en el medio en que nosotros vivimos. ¿En dónde pecas más tú? En tu casa, porque en tu casa vives mucho tiempo. ¿En dónde más? En tu trabajo. Tú pecas mucho en tu trabajo y en tu trabajo se hace evidente que tú pecas. No te la pasas por santurrón en tu trabajo. Tú puedes ver que tú pecas. Y en la iglesia es más tremendo, porque en la iglesia consideramos que todos somos santos y no debiéramos pecar los unos contra los otros. Pero ¿saben qué sucede? ¡Pecamos! Pecamos los unos contra los otros, hermanos. Entonces en la iglesia se hacen más evidentes nuestros pecados. Ahora, si bien es cierto que como cristianos pecamos, ningún pecado de los hermanos nos puede escandalizar. En primer lugar, porque ese pecado del hermano nos es común a todos los demás creyentes. Gálatas capítulo 6, versículo 1, en su segunda parte. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado, dice el Señor. No estamos inoculados contra esos pecados. El hecho de que no caigamos en los pecados en que caen otros, no se debe a que nosotros seamos muy buenas personas y que seamos muy santos y que estamos en plena comunión. Solamente se debe a que por la gracia de Dios hemos sido guardados de caer en esos pecados. Si el Dios, el Señor, quitara por un momento su dedo de misericordia de encima de nosotros, nosotros seríamos las más terribles criaturas. Seríamos peor que Hitler. Seríamos peor que violó y asesinó a tantos niños, Garavito. Seríamos de lo peor de lo peor. En segundo lugar, debemos contemplar que también es por la gracia que Dios permite que hermanos caigan en pecado. Cuando tú veas a un hermano que cayó en pecado, mírate en un espejo. Ese podría ser tú.
¿Y por qué Dios permite que la gracia, otros hermanos caigan en el lodo del pecado? Hermano, con el fin de que nosotros practiquemos el amor y la compasión por el prójimo que Él nos demanda cuando tratamos con esos pecadores. Y en tercer lugar, los pecados de los hermanos no nos deben escandalizar porque somos hijos de Dios, participantes de la misma familia de la fe y miembros los unos de los otros. Y vamos a hablar de la familia. Supongamos que tú eres padre de una niña. Y tu niña viene y te dice: papi, me siento mal. Estoy muy mal. Acuérdate, Pepito, mi novio. Te doy una buena noticia, pa. Vas a ser abuelo. Tú haces eso. Harías eso. Oh, no. Inmediatamente, ¿qué buscarías? La restauración de tu hijita. ¿Por qué escandalizarnos de los pecados de otros? ¿Por qué? Somos de la misma familia. Somos de la misma familia. Y por la gracia de Dios no caímos en el pecado, otros están cayendo. Ahora, debemos comprender que esos pecados no nos pueden escandalizar, porque el Señor ya perdonó ¿cuántos pecados? Todos. Entonces no deben ser objeto de escándalo, sino deben ser objeto de restauración las personas. Amén. No tenemos autoridad para criticar, y ya lo veíamos hace 3 semanas. No murmuréis los unos contra los otros. No tenemos autoridad para criticar, ni menos condenar a otros porque cayeron en esos pecados. Ahora, otra problemática generalizada en la iglesia es que los hermanos nos negamos a exponer nuestros pecados por temor a ser juzgados, por temor a ser condenados y castigados por la comunidad de la gracia, que en muchas ocasiones es de desgracia. Y es que en la tradición religiosa, cuando un hermano cae en pecado, hay poca compasión para él. Se le tiene poquita compasión y se viola así el precepto bíblico. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: Él, ¿quién? Jesucristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él se sacrificó por nuestros pecados. Él no vino a condenarnos por nuestro pecado. A los redimidos, Él se sacrificó por nuestros pecados. Esa fue la obra de Cristo. Él borró nuestros pecados. Y si Él los borró, ¿por qué tú te vas a analizar del pecado de tu hermano? Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1, dice el Señor: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que estamos unidos a Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. Suceda lo que suceda, no hay condenación. Ahora, lo importante allí no es que no haya condenación, lo importante allí es estar unidos a Cristo. Lo importante es que no vayamos a tener, lo importante no es que no vayamos a tener condenación. Lo importante es estar unidos a Cristo. ¿Para qué? Para que no tengamos condenación. ¿Estás tú unido a Cristo? Entonces no hay condenación por tus pecados. Pero al igual que no hay condenación por tus pecados, tampoco la hay por los pecados de ninguno de tus hermanos. No te escandalices por los pecados de otros. Y es que en la iglesia, cuando se sabe del pecado de algún hermano, inmediatamente todo el mundo se le escándalo. El último que se entera del pecado es el hermano. Y finalmente, a veces hasta injustamente, resulta sentado en la última banca, menospreciado por todos. Y cuando es restaurado, ya entonces a todo el mundo se le olvidó el asunto, y la restauración es: hermano, vuelve y se siente, y le vamos a volver a dar la comunión o la Santa Cena, ya listo.
Pero no hay justicia restaurativa. Romanos capítulo 8, versículo 33, allí mismo. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios. Y si Dios justifica, ¿por qué tú quieres condenar a otros? ¿Quieres ser más santo que Dios? ¿Quieres ser más justo que Dios? Dios justifica. Dios es el que justifica. ¿Por qué justifica? Porque somos escogidos de Dios. ¿Quiénes somos escogidos de Dios? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Por qué levantas tu dedo acusador contra tu hermano? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tú no tienes autoridad para acusar a los escogidos de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a dejar que el pecado pulule y se vuelva un caldo de cultivo en la iglesia? No, de ninguna manera, mis amados hermanos. Eso no lo dicen los textos. Como iglesia no podemos tolerar el pecado como un estilo de vida. Tú como padre de familia no puedes tolerar el pecado como estilo de vida en tu casa. Como santos debemos mortificar nuestro pecado, no solamente individual, sino corporativamente. La iglesia, todos los miembros, uno a uno y todos en comunidad, nos ministramos mutuamente para progresar en la santificación. ¿Y qué es la santificación? La semejanza de Cristo en ti. De tal manera que todos en la iglesia debemos estar preocupados para que mi hermano Salomón esté tallado a la imagen de Cristo, para que mi hermana Nubia tenga la misma imagen de Cristo, para que mi hermana Crucecita tenga el mismo carácter de Cristo, para que mi hermana Gloria sea semejanza de Cristo, para que el pastor Héctor tenga la imagen y semejanza de Cristo. Tú debes preocuparte para que tu hermano tenga la imagen y semejanza de Cristo, para que tú tengas la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Esa es la función del ministerio, los unos a los otros. Toda la iglesia en común debe procurar la santificación de toda la iglesia, de todos los hermanos. Cuando tú no procuras la santificación de tu hermano, tú estás pecando lesivamente contra la iglesia. Cuando tú ves que tu hermano está cayendo en pecado y tú no le corriges, estás pecando terriblemente contra el cuerpo de Cristo. Estás siendo una inyección de VIH-Sida, con un poquito de hepatitis viral B. Igual te pones tétanos y todos los cultivos que quieras ponerle ahí. Entonces, en un momento dado la iglesia va a tener una gran fiebre y una terrible infección. Y va a empezar a oler podrido, hermanos. Va a empezar a oler a cadáver. Ya no va a ser olor santo y agradable al Señor, hermanos. Y ello nos conduce al segundo punto. Segundo punto, los hermanos nos corregimos. Primero, los hermanos pecamos. Entonces, cuando los hermanos pecamos, debemos evidenciar el pecado. El pecado debe salir a la luz. ¿Pero para qué debe salir a la luz? ¿Para expulsar al hermano? ¿Para cortarnos el dedo y echarlo a la basura? No, para corregirnos, amados. Por el amor que Cristo nos da, nosotros nos vamos a corregir. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17a. Mira, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta, hazle ver su pecado, corrígele. Y si te hace caso, wow, aleluya, has ganado a tu hermano. Pero hay veces los hermanos son tercos. Versículo 16, pero si no, entonces lleva contigo a uno o dos hermanos más. Ahí no está hablando uno o dos personas por ahí del mundo, no.
2 o más hermanos, ¿para qué? Para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 17. Y si se niega a hacerles caso a ellos, pues díselo a la iglesia. Cuéntalo a toda la iglesia. Que toda la iglesia lo conozca. La pregunta es, ¿cómo querrías tú ser tratado si estuvieras en el lugar del pecador? Si el que peca eres tú. Aquí nos dice cómo debe ser tratado. El texto nos enseña un proceso práctico y justo mediante el cual vamos a tratar al hermano pecador en la iglesia. Y podemos ver que lo primero que debemos hacer es confrontar ese pecado. El pecado debe ser evidenciado. A veces pensamos que es falta de misericordia evidenciar el pecado de otros, para no molestarlo. De pronto se nos va de la iglesia. No, el pecado debe ser evidenciado. Y a veces pensamos que evidenciar el pecado es malo. No, la verdad es que la misericordia verdadera consiste en que el hermano reconozca su pecado. Que el hermano se arrepienta. Y que el hermano sea restaurado. Cuando hablo de hermano también hablo de hermanas. No estoy estudiando hermanas. Hermano y hermana. Valga la aclaración. De esta forma, el hermano o la hermana será un mejor cristiano. Tendrá la imagen de Cristo en sí. Pero no solamente el hermano como individuo será un mejor hermano, sino que la comunidad, la iglesia va a ser una iglesia más hermosa, más resplandeciente, más santa, más preciosa para el Señor. ¿Qué es lo que queremos, amén? Una iglesia blanca, pura, resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, porque esa es la iglesia que el Señor dejó. Esa es la iglesia, ese es el vestido que nos dio. Cuando nosotros venimos aquí, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da un nuevo vestido. Amén. ¿Recuerdas allí la parábola del hijo pródigo? ¿Qué es lo que hace el padre cuando llega el hijo todo sucio? ¿Lo viste con un nuevo vestido? Así también el Señor nos viste de nuevas vestiduras, revestidos de nuevo hombre, dice el apóstol Pablo en Romanos, revestidos de un nuevo vestido, de un nuevo ser. La iglesia debe tener vestiduras blancas sin mancha ni arruga. Entonces, cuando un miembro mancha el vestido, toda la iglesia debe procurar lavar esa mancha. ¿Y qué es lavar esa mancha? Es procurar es corregir al hermano. No es procurar, es corregir al hermano. La verdadera misericordia consiste en que el hermano reconozca su pecado, se arrepienta del pecado y venga a ser restaurado. Y así el hermano va a ser mejor cristiano y la iglesia va a ser mejor iglesia. Agradable y santa al Señor. El Señor nos enseña también a través de este texto que somos los hermanos, no los de afuera. Los hermanos, de una manera personal, individual, primeramente, quienes tenemos que hacerle caer en cuenta sobre su falta. Mira, el texto nos dice claramente, si tu hermano peca contra ti. Ahora, cuidado, porque esto no quiere decir que esta exhortación se limita a cuando el hermano pecó contra mí. Ah, no, el hermano Salomón pecó contra mí, entonces ya, listo. No, hermanos, se habla de que cuando el hermano peca contra ti, es que cuando un hermano peca contra toda la comunidad de la gracia, contra toda la iglesia. No solamente contra un hermano. Cuando el hermano peca con los de adentro, con los de afuera, está dañando todo el vestido de la iglesia. Por eso cuidado, hermanos. Ello implica que un pecado de uno es un pecado contra todos. Y cuando hay pecado contra todos, se amerita que se proceda a un proceso de disciplina eclesiástica. Ahora, algo que no podemos pasar por alto es que el Señor nos dice, hazle ver su falta. Dice, háganle ver su falta. No. ¿Publiquen su falta? No. Tú hazle ver su falta. Lo primero
que se tiene que hacer en un proceso restaurativo, en un proceso de disciplina eclesiástica, es hacerle caer en cuenta al hermano que está pecando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el pecado nos enceguece. Y por nosotros mismos no alcanzamos a ver el hecho del pecado y la gravedad del pecado. El acto de amor y caridad cristiana con el hermano pecador comienza por hacerle caer en cuenta que él está pecando. Hermano, estás pecando. Esto es un pecado contra el Señor. En estos días, entre ayer y ayer, escribí hice un escrito para el Facebook acerca de cómo debemos cristianos votar, cómo debemos votar los cristianos. Y uno de los comentarios fue respecto de la compra del voto. Y escribí, hermanos, vender el voto es pecado. Algunos dicen, no, qué bendición, vino un político y me ofreció 300,000 pesos y yo no tenía para pagar los servicios. Y yo le vendí mi voto por 300,000 pesos. El Señor, si es bueno y bendito, me bendijo con 300,000 pesos. No, el diablo te trajo un pecado. Es pecado. Y a veces los hermanos no se dan cuenta que es pecado. Hermano Héctor, préstame un libro. Hay tan lindo el libro que está leyendo, préstamelo. Claro, hermano, con mucho gusto. 5 días, una semana, 6 meses, 1 año, 3 años. Y el hermano no devolvió el libro. Yo necesitando el libro. Ay, el libro que le presté al hermano. La platica que le presté al hermano, a la hermana. No me la han devuelto. Bueno, ve a tu hermano y dile, hermano, estás pecando porque tú no me has devuelto mi libro. Tú no me has devuelto mi dinero. Estás pecando, hermano. Tú vas por la calle con tu hermano y tu hermano le bailan los ojitos viendo a las chicas en minifalda y mostrando todo, ¿no? Hermano, estás pecando, eso se llama lascivia. Esposa, dile a tu esposo cuando está mirándole las carnes a otras. Mi hijo, ¿esto es pecado? No le des codazo, mira, no. Dile, mi amor, estás pecando contra el Señor, contra su iglesia, y contra mí, y contra tu casa. Controla tus ojos, que no te bailen. ¿Ven, hermanos? Es que a veces el pecado se vuelve una forma de vida y está ahí nomás y no le decimos nada. No, hermano, el pecado hay que evidenciarlo, hay que sacarlo a la luz. Y a veces el hermano no se da cuenta de que es un lascivo hasta que otro viene y se lo dice. Entonces, esa persona puede decir, wow, no me había dado cuenta de esto, perdóname. Perdóname. Nosotros debemos ir al hermano a hacerle caer en cuenta que está pecando, pero debemos actuar como ingenuos, no prejuzgando, porque a veces prejuzgamos. El pastor no me saludó y eso es porque está bravo conmigo. No, hermanos, el hermano peca de no saludar a los hermanos porque es atembado. No por más. No porque te odien, no porque te tienen la mala, no nada de eso. Es porque es atembado. Entonces tú vas y le dices, mi esposa me lo decía, papi, pero ¿cómo puede ser posible que haya un grupo de 4 personas, tú saludas a 2 y a los otros 2 no los saludan? ¿Los odias o qué? No me di cuenta que estaban ahí. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que estaban ahí? Pues no me di cuenta, mi amor. Entonces así tenemos que hacer, hazle caer en cuenta a tu hermano. Y la pregunta es, ¿qué haría el Señor si te viera a ti pecando? Si estuviera junto a ti cuando tú pecas. Y tenemos que ir a 1 Corintios 13, donde el Señor nos habla del amor. Cristo es amor. Él piensa todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo recto, todo lo amable, todo lo buen nombre. Él no es prejuicioso. 1 Corintios capítulo 13. El amor es paciente. Del versículo 4 en adelante. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa debe ser nuestra actitud en el trato con nuestro hermano que ha pecado. Fácil, ¿no? Bueno, nadie dijo que fuera fácil. Pero el Señor dice que sea obediencia a esto. Amén.
Bueno, por otra parte, el hermano también debe tomar conciencia de que no se le está agraviando o persiguiendo, sino que se le está procurando el mejor bien para su crecimiento espiritual. Y es por ello que la iglesia debe crecer permanentemente en confianza mutua, mediante la edificación de la palabra, en la oración común, en la comunión de los santos, para que los hermanos podamos acudir con confianza a nuestros hermanos cuando cedemos a las tentaciones y caemos. Cuidado con esto, hermanos. Porque a veces pensamos, no, es que si yo voy y cuento mi pecado en la iglesia, entonces me quitan el cargo que tengo. O entonces ya todo el mundo me va a mirar mal. Y tienen temor. Y el pastor me va a castigar. Y me van a quitar la cena. Pues hermano, es preferible que no tomes la cena en pecado, porque estás acarreando, a que tomes la cena hipócritamente. Terrible. Porque cuando se sepa todo el pastel, el asunto va a ser grave. Ahí sí te tienen que regañar. Es preferible uno sentarse y decir, hermano, estoy en una situación, quiero hablar contigo, te pido una consejería, necesito contar mi pecado y salir de mi pecado. Por hoy no tomo la cena, pero yo quiero en la próxima tomar la cena otra vez. Hay hermanos que son desfachatados, saben que están en pecado y entonces se levantan, son los primeros. Allá y toman la cena y si pudieran venir a celebrar la cena, vendrían a celebrar. Sin remilgo alguno. No, eso no está bien, hermanos. Eso es hipocresía. El Señor lo ha visto todo. Por eso dice el Señor, examínense antes de tomar la cena. Cuidado, hermanos, porque no confesar el pecado. Cuando la iglesia te ha dado la confianza para confesar el pecado, es un acto lesivo contra el cuerpo de Cristo. Es un engaño. Cuidado, porque en Hebreos 12, vamos a ir a Hebreos 12. Ojo con esto, hermano. Hebreos capítulo 12, de los versículos 4 en adelante, dice: la lucha que ustedes llevan contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Ojo, ¿palabras de qué? De condenación, palabras de destrucción. No, palabras de aliento que como a hijos se les dirige. ¿Cuáles son las palabras de aliento? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te reprenda, porque el Señor disciplina ¿a quiénes? A quienes aman. A los que ama. ¿Cómo muestra su amor Dios para con nosotros también? Corrigiéndonos. Porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Y qué hace con los hijos? Los azota a todos los que recibe como hijos. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Y qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces ¿son qué? Bastardos. ¿Y entrarán los bastardos en el reino de los cielos? No entrarán. ¡Wow! ¡Wow! Cuando en la iglesia se deba disciplinar, debes pensar que eres hijo, y a los hijos es a los que se les disciplina. Porque si no se te disciplina, eres bastardo. Y el Señor lo confirma allí en Mateo 18 también. Dice que cuando un hermano no acepta definitivamente la disciplina eclesiástica, ¿qué hay que hacer con él? Considerarlo un bastardo, echarlo fuera de la iglesia. No es hijo de Dios, solamente evidencia que era un falso metido entre las ovejas. Era un lobo rapaz metido entre las ovejas. Cuidado con eso. Perdón, ¿está clara la palabra? Yo no oigo ningún amén. Amén. ¡Wow! ¡Aleluya! el hermano está entendiendo más claro que otros. ¡Aleluya! En la continuidad del proceso de disciplina eclesiástica, muchas veces los hermanos no se convencen de su pecado. Un poquito tercos que somos. Lentos. Somos lentos, lerdos. Y entonces es menester pasar a un nivel mayor. ¿Y cuál es el nivel mayor? No es el de acusarlos o escarnecerlos en público, ¿no? La palabra nos enseña que se debe conducir a 2 o a lo sumo a 3 hermanos. ¿Para qué? En primer lugar, para guardar esa integridad del hermano que ha pecado. Guardar la integridad.
¿Por qué? Porque en boca pública el asunto se vuelve a veces hasta gravoso, molesto, vergonzoso. Entonces vamos a guardar la integridad y vamos a ir solamente a dos. Bueno, no me lo entendiste a mí y no quisiste ser ganado. Pues entonces ahora vamos a hablar con dos, máximo tres. No hay mucha gente para que esto no se vuelva un escándalo, una bomba, sino a dos o máximo tres. ¿Y por qué a dos o tres? Hermanos, porque es que en mi sabiduría no pude. Quizás con otros dos o tres hermanos, con esa sabiduría de ellos, sí se pueda. Y tú reconozcas que es tu pecado y quieras arrepentirte y quieras tener una transformación de vida y adquieras disciplinas eclesiásticas. Entonces, debe ser llevado a los hermanos para que en multitud de consejeros haya sabiduría y se produzca un efecto sobre aquel pecador. Amén. Amén. Ese es el amor de Dios. Amén. Ahora, dado el caso de que el hermano persista en su terquedad, entonces el asunto ahora se debe ventilar entre todos los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para que haya más sabiduría, más justicia en el manejo del asunto y para que el hermano perciba o se dé cuenta que con su pecado está afectando a todo el cuerpo. Y que la reacción del cuerpo no es, o que el deseo del cuerpo no es su destrucción, sino un anhelo de restauración. Hermanos, queridos, iglesia del Señor, los hermanos cristianos estamos llamados por Dios a corregir, a enderezar los pasos de los hermanos que caen en pecado mediante la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica es una gran bendición y no un mal como muchos lo piensan e hipócritamente se guardan sus pecados sin sacarlos a la luz. Hermanos, pedir ayuda y consejo, ser corregidos y finalmente restaurados es el propósito de Dios en la disciplina eclesiástica. ¿Para qué? Para su gloria. Y esto nos lleva al tercer aspecto que vamos a estudiar esta mañana. Los hermanos somos restaurados. Y vamos allí al texto en Mateo capítulo 18. Nuevamente, Mateo capítulo 18. Allí el Señor nos dice claramente: versículo 15, segunda parte. Si el hermano que pecó contra ti te hace caso, ¿qué sucede? Has ganado a tu hermano. Y luego, en el versículo 16, pero si no te oye, lleva contigo a uno o dos más. ¿Para qué? Para que todo asunto se resuelva. Mediante el texto. El propósito principal de la disciplina eclesiástica es la gloria de Dios mediante la restauración del pecador. Por la palabra de Dios, por la oración y por el acompañamiento de los hermanos amorosos y misericordiosos. Así se resuelven los asuntos en la iglesia. ¿Cómo? Mediante la oración, mediante la palabra, mediante la comunión con los hermanos, mediante la visitación. Así se resuelve. Un popular dicho reza que los cristianos o la iglesia es el único ejército que deja botados o que mata a sus enemigos. Y en cierta forma esto es cierto debido al mal uso de la disciplina eclesiástica que muchos líderes autoritarios han dado en sus iglesias, porque han abusado de hermanos débiles que han dado. Y en vez de restaurarles, los someten a opresión, a humillación. Y a cambio de liberarles del pecado, con estos actos los están sometiendo más al pecado. Por ello este término de disciplina eclesiástica se ha convertido en el coco de los creyentes. ¡Uy! Van a ejercer disciplina eclesiástica. Cuidado, hermano, porque donde sepan que usted está haciendo eso, lo ponen en disciplina. Ay, hermano. El coco. Llega el coco, muchachos, escóndanse. Pero ¿qué dice la palabra disciplina? La palabra disciplina proviene del griego, de ese vocablo griego